aquí para salir a ganar almas. ¿Ok, hermanos? Así que les animo a que vengan y pues de alguna manera podemos hacer algo allá afuera. ¿Ok, hermanos? Entonces vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Apocalipsis 17 dice así. Vamos a leer unos 7 versículos, hermanos, y vamos a entonces estar en nuestro estudio de esta noche. Dice la palabra de Dios entonces. ¿Están ahí, hermanos? Amén, amén, amén. Bueno, dice así entonces. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a dejar la lectura ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendiga usted la enseñanza de su palabra. Ayúdanos, Padre, a poder aprender sobre este capítulo, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder a estar atentos a la enseñanza. Y te pido, Señor, que me ayudes a mí también, Señor, para enseñar tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que podamos ser fieles a ella. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se lo pido. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Y entonces el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos, se titula La bestia y la ramera. La bestia y la ramera. Y en el día de la venganza de Dios, o más bien el día de la venganza de Dios ha llegado en ese tiempo. En el capítulo 17 vamos a ver, hermanos, la venganza de Dios. Y los moradores de la tierra han de ver el cielo de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios. Estos y todos los atributos de Dios se van a poner de manifiesto. Su amor y su gloria, pues, ya han sido rechazados. La verdad ha sido pisoteada. Y ahora Él toma todo el control. Entonces vamos a ver en esta presente lección las revelaciones de las grandes fuerzas satánicas puestas en la mira de Dios para la ejecución del juicio que Él ha determinado. Veremos primero la descripción y luego la interpretación. En este pasaje hay 2 cosas que necesitamos notar y aprender. Una, la descripción de la bestia. Y 2, la interpretación. Entonces, vamos a entrar entonces de lleno. Dice en el primer versículo, encontramos, hermanos, una demostración. ¿Okay? En el versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, hermanos, vemos aquí entonces, por parte de uno, vemos aquí los 7 ángeles. Nadie más indicado viene y habla. Ahora,
también, si usted nota, dice, y habló conmigo. ¿Okay? Y él está para mostrar la sentencia contra la gran ramera. Dice. Ahora, hay otro pasaje que dice en el capítulo 21, y si usted va un poquito más adelante, vemos otra vez la acción de los ángeles y vemos, hermano, aquí la diferencia de lo que los ángeles, el ángel viene y le dice a Juan. En el versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. Note aquí también está llegando, viene a Juan, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Mire, hermano, aquí vemos, en primer lugar vemos a los ángeles, a uno de los 7 ángeles, para mostrarle a Juan la sentencia de la gran ramera. Y en este versículo nos dice que también uno de estos ángeles viene a mostrarle a Juan, note, algo diferente. Dice ahí que viene y habló con él, ven acá y yo te mostraré la desposada, dice, la esposa del Cordero. ¿Quién es la desposada, la esposa del Cordero? La iglesia del Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos entonces, en primer lugar estamos viendo esta demostración y vemos que uno de estos 7 ángeles pues viene a hablar con Juan. Y vemos la demostración o exhibición en 2 formas. De 1 al 6 del pasaje que leímos nos muestra la descripción de esta bestia y la ramera. Y luego del 7 al 18, que pues es el último versículo del capítulo 17, ahí encontramos también la interpretación. ¿Okay? Entonces este pasaje se podríamos estar dividiéndolo en 2 partes. La primera, la descripción, y la segunda, la interpretación. Bueno, se nos va a mostrar una sentencia, dice el versículo 1. ¿Okay? Se nos va a mostrar una sentencia. ¿Okay? Y también se nos va a mostrar una gran ramera. Y dice que está sentada sobre muchas aguas. Entonces vamos a entrar entonces, ya los versículos 1 y 2 nos hablan de la sentencia. Dice ahí entonces con la cual dice la sentencia, dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, Dios está enojado contra la gran ramera. Dios va a ejecutar sentencia, Dios va a venir en contra de la gran ramera. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Y luego dice, hermano, ¿por qué esta sentencia? Bueno, en el versículo 2 dice, porque es una gran ramera. Que en primer lugar, pues es algo que no es la iglesia. ¿Ve? Es una gran ramera, no una virgen. Okay. ¿Se acuerdan, hermanos, de que en 2 Corintios 11:2 Pablo menciona a la iglesia como una virgen desposada? También vimos ahí en el capítulo 17, en el capítulo 21, donde habla de la iglesia también, y nos dice el versículo, en el capítulo 21, nos sigue hablando de la iglesia. El versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y luego sigue leyendo el versículo 9, que ya lo leímos, donde dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Está hablando de la iglesia.
¿Ok? Entonces, hermanos, pero esta sentencia no es para la iglesia, es para la gran ramera. Amén, hermanos. Entonces, esta gran ramera, hermanos, merece una sentencia de parte de Dios, merece el juicio de Dios. Y viene, hermanos, el ángel le muestra la sentencia entonces a Juan de esta gran ramera. ¿Por qué? Entonces, pues ya dijimos en primer lugar que la sentencia es sentenciada porque es una gran ramera. Ahora, dos, porque con ella dice que han fornicado los reyes de la tierra. O sea, los gobiernos del mundo alentarán la adoración de la Babilonia religiosa. Esto, por supuesto, se está refiriendo a la adoración del Estado o gobierno y a la sociedad del anticristo. Van a haber naciones que le van a ser muy leal al anticristo y a su gobierno. Entonces, hermanos, encontramos también en el versículo 2, dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Note el versículo 2, dice así, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El punto es este, que en el fin de los tiempos habrá una religión mundial. ¿Oyó? Una religión mundial. Una religión del Estado. Habrá una Babilonia religiosa. Una falsa religión que intentará seducir a todos los pueblos de la tierra bajo su control. Y hermanos, hoy en día encontramos religiones que quieren, ¿verdad? Nada más darle gusto a su carne. Son parte de una religión, pero quieren vivir conforme al mundo. La verdadera religión, dice Santiago, y ahí nos habla, hablando del verdadero cristianismo. Dios tiene sus normas y nos enseña a cómo vivir, ¿verdad? A cómo agradarle a Él, cómo poder tener una buena relación con Él. Pero hermanos, esta religión y las religiones falsas normalmente van de acuerdo a su mundanalidad, a sus deseos carnales. Adoptan cierta religión, pero de todos modos viven como quieren. Ahora, vemos aquí entonces que dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces esto nos lleva al versículo 3 también, y dice que en el versículo 3 sigue describiendo. Versículo 3 dice, note, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, en este versículo 3, hermanos, la ramera está sentada, dice, sobre una bestia. Y luego dice que ahí, hermanos, al referirse a esa palabra de que dice que se está sentada, significa que la falsa religión es apoyada y dependiente del Estado. Esa bestia es el anticristo. Es quien está lleno de nombres, dice, de blasfemias. Versículo 3. Esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son las 7 naciones que voluntariamente se rendirán al control del anticristo. Hermanos, también en el versículo 4 vemos que la ramera estaba vestida de púrpura y escarlata. Si nota, hermano, dice que estaba vestida de púrpura. Estar vestido de púrpura, ¿qué significa? Esto, hermanos, significa que la falsa religión del fin de los tiempos será
extremadamente rica. Esto es lo que quiere significar por la vestimenta de púrpura, que es algo caro, que no cualquiera se vestía en ese tiempo así. Solo, ¿verdad?, los hombres poderosos. Entonces, hermanos, y no solo dice de su vestimenta, sino que dice, habla del oro, habla de piedras preciosas y perlas. ¿Qué religión es la más rica hoy en día? La católica es una de las religiones que, hermano, va usted al Vaticano, ahí puro oro hay. Entonces, hermano, pues esa religión en los últimos tiempos dice que será la religión más millonaria que va a existir o que existe ya. Y luego dice que tiene en su mano, vea, el versículo 4 sigue diciendo, y dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, dice, de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, dice. Mete un cáliz de oro. Y dice que ese cáliz está lleno de abominaciones, está lleno de inmundicias. Entonces nos dice que la falsa religión de los últimos tiempos será corrupta. Ofrecerá un cáliz para ayudar a la gente del mundo, pero el cáliz está lleno de abominaciones y inmundicias. Y así son todas las falsas religiones. No son de verdad. Mire, hermano, hay algunos pasajes que podemos ir. Por ejemplo, en Tito 1:16, vamos a ir allí a Tito 1:16. Tito, ¿están ahí, hermanos? Profesan, dice. Y está hablando de los falsos. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, o sea, dicen que son cristianos, dicen que son de Dios, dicen que es una religión de Dios, que son religiosos, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos son las falsas religiones. Dicen conocer a Dios, pero son falsos, con sus hechos lo demuestran. Ahora, hay otro pasaje, vea usted segunda de Pedro, también otra de las características de los falsos. Vea usted segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro 2, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, los falsos maestros, las falsas religiones siempre son tendenciosas a ser pues malas, abominables, pecadoras, inmundas. Y a la gente pues le gusta adoptar una cierta religión para sentirse bien adentro de sus conciencias. Entonces vemos, hermanos, que en los últimos tiempos esta religión del anticristo pues nos da unas características, nos describe Apocalipsis cómo será. La ramera dice que también tiene un nombre escrito en su frente. Y nota, hermanos, versículos 5 que dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, dice,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La grande, dice Babilonia la grande, dice la madre de las rameras. O sea que esta es madre de las religiones falsas. De ahí salen las religiones falsas. Amén. Es la mera, mera. Okay. De ahí se desprenden montones de religiones falsas. Es lo que está diciendo. Ahora, hermanos, aquí el nombre de la Babilonia, de esta Babilonia religiosa, falsa religión, dice que es de acuerdo aquí, nos está diciendo que es un misterio. Es decir, algo que la gente no sabe. ¿Okay? Es decir, el hecho que la falsa religión sea falsa no es algo conocido por todas las personas. ¿Y eso qué significa? Que como cristianos o como nosotros conocedores de la Biblia, pues hay que advertirlo. Hay que advertirlo. La Babilonia religiosa será madre de muchas falsas religiones y abominaciones sobre la tierra. No nos sorprende, hermano. Hoy en día hay tantas religiones falsas y hay que tener cuidado, hermano. Por eso usted no se engañe, hermano. No piense, estos son cristianos, dice. O los pare de sufrir. O los santos de los últimos días. Y tantas otras. Y profesan tener la verdad. Pero si uno no lee su Biblia, entonces fácilmente puede ser engañado. Entonces hay que leer la Biblia, hermano. ¿Verdad? ¿Leyó su Biblia el día de hoy? Espero que esté leyendo su Biblia. Amén, hermano. Porque si usted nada más está adoptando una religión, tarde que temprano va a ser engañado. Hay muchos cristianos que andan por todos lados. Parecen chapulines, ¿verdad? Saltando de iglesia en iglesia. ¿Ve? Y de repente, cuando al menos se dan cuenta, ya están en una falsa. No sé si se ha encontrado usted a algunas personas que de repente han dicho, no, pues yo antes era bautista. Y ahora, pues ahora voy con los mormones. Ay, me dan ganas de darle una bofetada, hermano. Amén. ¿Cómo es posible estando en una iglesia bautista y luego yendo a la mormona? ¿Cómo es posible de estar en una iglesia bautista bíblica fundamental que se enseña la palabra de Dios, que tiene una escuela dominical donde está enseñando doctrina, caer con los testigos de Jehová? Pero hay personas que así son. Entonces, hermano, eso de andar de iglesia en iglesia es peligroso. Porque cuando menos sentimos, vamos a estar cayendo en una falsa religión. Bueno, lo cierto es que el pasaje sigue hablando sobre la ramera. Dice que la ramera está ebria. Mire, vi a la mujer ebria, dice, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Mire, hermano, Juan se asombró ver todo esto. ¿Sabe, hermano? Esto significa que esta falsa religión del anticristo perseguirá a los creyentes, matará a los verdaderos creyentes. Hermano, desde tiempos se ha derramado sangre. Desde el Antiguo Testamento, hermano, se ha derramado sangre. Las falsas religiones, hermano, no les agrada la verdad. Si no, pregúntele a Elías. Se enfrentó con la señora Jezabel, hermano, y tuvo que salir corriendo Elías. Y se metió en una cueva ahí. Y no, porque Dios es grande y poderoso y lo cuidó. Si no, la Jezabel sí lo mata. ¿Y cuántos otros murieron profetas? Y si no, lea Hebreos 11. Nos habla de los mártires del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cómo fueron perseguidos. Y cómo ha muerto mucha gente a través de la historia por la verdad, por la Biblia. Por este libro, hermano, que usted tiene ahí en su mano. Y el que yo tengo aquí, hermano, este libro, alguien ha pagado un precio. Y lo ha pagado con sangre, hermanos. Cristianos, hermanos. Fueron perseguidos por ser cristianos. Amén, hermanos. Y
Gobiernos se han levantado en contra del cristianismo. Hombres malos se han levantado en contra de los cristianos. Reyes. Y este gobierno, hermanos, del anticristo, también, hermanos, se levantará para matar a gente buena, a creyentes. Y dice la palabra de Dios ahí, por eso dice, hermano, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Hermano, encontramos ahí entonces el asombro, un asombro, debido a lo increíble de aquel espectáculo. La maldad ha llegado a tal grado, hermano, que el mismo Juan, acostumbrado a ver crueldades, se asombra a la revelación del misterio. Y entonces, hermano, el asombro los lleva a la revelación del misterio. Ya en el versículo 7 encontramos ahí que dice que viene el ángel y le dijo, vea usted qué le dice ahí. Le dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y luego sigue diciendo el versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y aquí vemos el misterio de la bestia. No vamos a terminar todo el capítulo, hermano, porque no quiero que después pasemos así rápido por correr. Rápida, nada más voy a dar un poquito de adelanto, ¿ok? Vemos aquí entonces, hermanos, un poco de la historia de la bestia. Dice que era, y luego dice no es, y luego dice está para subir del abismo. ¿Qué significa eso? Este versículo 8 dice, y la bestia que has visto era, pasado, y no es, presente, y está para subir del abismo, futuro, y a la perdición. Entonces, esto es una referencia al antiguo imperio romano. Hubo un tiempo que hubo un imperio que se llamó el imperio de Roma. No es. En la actualidad, dicho imperio no existe. Solo en pequeños fragmentos en algunas naciones. Pero luego dice, está para subir del abismo. Eso significa que su origen es, sin duda, diabólico. Va a aparecer, viene de Satanás, debe de venir del enemigo, el diablo. Porque luego dice que después ir a la perdición, no hay otro que va a la perdición más que Satanás. Esto significa, hermano, que su total condenación al anticristo, va a haber una condenación, hermanos, donde el anticristo se le llama el hijo de perdición. Luego segunda de Timoteo, Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, se le llama el hijo de perdición. Dios va a tratar con él. Amén. Todo tiene su tiempo. Este es su tiempo, a su tiempo de él, perseguir a los cristianos, matar a los creyentes, hacer lo que quiera, porque tiene todo el poderío, el poder de todas las naciones. Pero el Señor un día va a venir sobre él. Y luego hay una impresión aquí, vea usted, hermano, el versículo 8 sigue diciendo, la bestia que has visto era y que es y está para subir del abismo e ir a la perdición
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Oye, no están escritos, significa, ¿quiénes no están escritos en el libro de la vida, hermano? ¿Amane? Los que no, ¿quiénes están escritos? Los salvos, amén, hermano. Y los que no están escritos, pues definitivamente no son creyentes. Aquí está hablando de la gente que no es que no es creyente. Dice que esta gente, hermano, aquellos cuyos nombres, note, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, dice, viendo a la bestia que era y no es y será. Bueno, entonces el mundo, hermano, inconverso, se asombrará. Es decir, se admirarán en el sentido de adular. Y el pueblo escogido, pues, no es dado a adorarla, a la bestia. Y entonces, hermanos, vemos entonces el versículo 9, ya que vemos todo esto, el versículo 8, nos vemos un poquito de la historia, que era, y luego no es, y luego está por subir del abismo, y luego ir a la perdición. Y en el versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Quiénes son las mentes que tienen sabiduría? Los que leen la Biblia, hermano, hombre. Amén. Los que leen la Biblia, así, sencillamente. Mucha gente conoce, mucha gente dice, predica tener sabiduría, pero tiene sabiduría del mundo, sabiduría terrenal. Los cristianos tenemos y debemos de tener sabiduría, y el Señor Jesucristo, Dios, Jehová del Antiguo Testamento le dijo al pueblo de Israel que la palabra que les daba era su sabiduría. Nosotros tenemos su sabiduría. Ahora, que usted y yo la despreciemos, eso ya es otra cosa. ¿Sabe cómo despreciamos la sabiduría de Dios, hermanos? No leyendo la Biblia, no conociendo la voluntad de Dios. Eso es tenerla en poco, la sabiduría. ¿Por qué nos metemos a problemas? Porque no tenemos sabiduría. ¿Por qué tenemos problemas en el matrimonio? Por falta de sabiduría. ¿Por qué tenemos problemas en las finanzas? Por falta de sabiduría. ¿Por qué tenemos problemas de la salud? Falta de sabiduría. Todos los problemas que pueden llegar a nuestra vida, hermano, es por falta de sabiduría. Y no es porque Dios nos quiera tener así. Nosotros escogemos estar así. Porque no tenemos sabiduría. Porque no pasamos tiempo en este libro. Y entonces aquí el pasaje está diciendo, esto es para los que tienen sabiduría, o sea, los que entienden, pues, los que entienden la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí vemos una aclaración para la mente que tenga sabiduría. Es una referencia a los conocedores de las escrituras. Amén, hermanos. Lo que Dios nos ayude. Por eso necesitamos conocer las escrituras. Por eso usted necesita venir a la iglesia. Por eso usted necesita venir a la escuela dominical. Necesita venir al servicio regular. Usted necesita estar en la tarde. Usted necesita estar los jueves. Usted necesita leer su Biblia todos los días. Conozca su Biblia. Conozca su Biblia. Conozcamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Para poder tener sabiduría. Y que Dios nos ayude a poder tener sabiduría. Entonces, hermanos, no vamos a continuar porque no vamos a terminar el capítulo 17. La próxima semana hacemos un pequeño repaso de lo que aprendimos hoy y concluimos con el resto. ¿Ok, hermanos? Entonces, vengas el próximo miércoles para continuar. ¿Ok, hermanos? Nos vamos a orar aquí. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra, a poder conocer tus escrituras y poder saber
lo que tú quieres mostrarnos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y gracias porque han venido. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, a seguir haciendo tu voluntad, a conocer tu voluntad y a ser obedientes, Señor. Padre, te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos entonces a tomar un tiempecito para orar. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad o algo, avíseme, vamos a estar orando ahorita.